Computer. 1, 2, 3. Muy buenas y un saludo cordial a todos los que nos están acompañando. Es la siguiente clase que nos va a dictar el maestro que ya nos acompaña. Déjenme comentarles que nos acompaña el ingeniero Germán Quemé. Él es ingeniero agrónomo. Él posee una maestría en administración pública, así como otros posgrados, y uno de sus posgrados es en medio ambiente, realizado en la Universidad de Santiago de Chile. Y actualmente, pues, es auxiliar ambiental en el Ministerio de Ambiente. Su experiencia docente pasa por la Universidad Landívar en el campus de Quetzaltenango, en donde ha sido profesor durante 10 años más o menos que tiene de estar dando su docencia. Y pues también se dedica a la evaluación de impacto ambiental. Entonces vamos a darle la más cordial bienvenida al ingeniero Queme y maestro en general. Entonces vamos a pedirles que se vaya presentando como tal. Muy buenas tardes a todos. Vamos a tratar uno de los puntos tal vez interesantes que nos llaman la atención y que en alguna medida, digamos, no sabemos todos, digamos, cómo manejarlo, porque es una cuestión un poco complicada, pero que normalmente a todos nos llama la atención y todos queremos algunas situaciones interesantes en cuanto al manejo. Y el tema de hoy es la gestión integral de los desechos sólidos, una situación interesante que todo solo ver, digamos, la primera diapositiva, ya nos imaginamos la cantidad de desechos que tenemos, la cantidad de desechos que generamos. Y una de las interrogantes es cómo la manejamos, qué hacemos con la basura, qué hacemos con todo lo que en determinado momento producimos en las ciudades. Entonces, la diapositiva nos genera desechos solos orgánicos, inorgánicos. Solo de verlo ya tenemos una visión integral, como decía aquí el nombre integral de los desechos sólidos que digamos que se generan en la ciudad. Una de las situaciones interesantes es la gestión integral. Dice que es un sistema de manejo de residuos sólidos urbanos, normalmente basado en el desarrollo sostenible. O sea, hablamos del desarrollo sostenible, ya nos imaginamos normalmente solo con la palabra desarrollo sostenible, incluso en determinado momento podríamos decir un desarrollo no solo sostenible, sino sustentable también. Entonces ya le vamos agregando digamos, el ítem sustentable. La pregunta es en cuánto tiempo, ¿verdad? Eso es digamos, la interrogante de todo, ¿verdad? Otra de las situaciones interesantes del manejo integral es que dice que lo primordial es la reducción de los residuos enviados a la disposición final. De cuánto de basura enviamos, cuánto de basura generamos y cuánto va a parar en la disposición final. ¿En qué condiciones podríamos decir que va a la disposición final? La otra es que el residuo integral es la prevención de la salud humana en la mejora de la calidad de vida de la población. Hablamos aquí en el cuidado del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y aquí no solo recursos naturales, sino le agregamos todo lo que está alrededor de nuestros ecosistemas, ¿sí? Todo lo que está en alrededor de, digamos, de un manejo de desechos sólidos urbanos. Realmente es un ecosistema. Podría estar el agua, árboles, nosotros como seres humanos. Ahí estamos hablando del cuidado del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. Acá en esta diapositiva es muy interesante porque aquí vemos justamente el manejo, así como dice el gestión integral de los desechos sólidos, todas las fases que comprende un manejo de los, digamos, podríamos decir, de los desechos sólidos que en determinado momento se generan. ¿Sí? La situación de la generación, el almacenamiento, el barrido de las calles, la recolección, el transporte. Aquí cuando hablamos de recolección, aquí tendríamos que poner el garito de arena, digamos, no solo la recolección y transporte, sino qué medida, cómo se recolectan los desechos sólidos, ¿verdad? Hay una situación de reciclaje ya en la ciudad para que realmente los desechos sólidos vayan ya casi clasificados o nosotros en determinado momento deberíamos de colaborar con nuestras autoridades, ¿sí? El tratamiento y reciclaje, la transferencia de los desechos sólidos y el punto final, la disposición final.
el área donde realmente la basura va a parar. Una de las situaciones interesantes de esta diapositiva es, digamos, en qué medida nosotros, digamos, como habitantes, como ciudadanos, colaboramos en que la basura sea reciclada, sea manejada, o sea que desde nuestras viviendas nosotros le pongamos nuestro granito de arena para que nuestras autoridades municipales o quienes recolectan ya la basura, digamos, en la ciudad, ya vaya un poco clasificada la basura. Entonces, aquí nosotros, digamos, como ciudadanos, tenemos mucho que ver, digamos, dentro de este manejo de los residuos sólidos. Otra de las situaciones interesantes acá es los residuos sólidos pueden ser líquidos, gaseosos y sólidos, ¿verdad? Entonces, pero en este momento a nosotros lo que nos interesa son los residuos sólidos, digamos, que generamos. Los residuos líquidos, venimos son otro elemento, otra cosa interesante, y los desechos sólidos gaseosos también, ¿verdad? Que no se quedan atrás, ninguno de los dos. Pero lo que normalmente nosotros vemos y que vemos en la orilla de las carreteras, lo vemos en la ciudad, son los desechos sólidos en estado sólido. Entonces, eso es una de las situaciones interesantes. El hecho solo de ver, cuando decimos normalmente estamos hablando de desechos sólidos, digamos, del casco urbano, tenemos una visión. ¿Qué es lo que sucede? La basura en la esquina, ¿verdad? ¿Qué sucede? La basura que se está generando y que la mayor parte de veces está tirada en la orilla de las calles, en las esquinas, a media calle, esperando que un sistema de recolección los pase, digamos, recolectando y llevarla a un área de disposición final. ¿Mm? Entonces, esos residuos sólidos son interesantes y no, digamos, aquí, como dicen las situaciones urbanas, y las zonas de influencia. Recordemos que las zonas de influencia es, digamos, un todo muy interesante porque es lo que está en nuestro alrededor y que nosotros en determinado momento nos produce, solo el hecho de ver la basura nos genera digamos, podríamos decir, un impacto psíquico, digamos, en nuestra mente, máximes, en algún momento vemos la basura que en el momento ya ha pasado algunos días, digamos, en el lugar, ya le sentimos los malos olores. Esos malos olores es la generación de contaminantes que van hacia la atmósfera, que la basura comienza a despedir y que va hacia la atmósfera. Recordemos digamos, despide una serie de dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, ya cuando va llegando al estado de putrefacción en el lugar, ya es sulfuro de hidrógeno, ya ha llegado en el proceso de putrefacción. Entonces eso ya nos causa un poco de molestia ya en el lugar. Solo la basura en el área, mientras el camión lo pasa trayendo, tal vez no mucho nos molesta, pero mira, la basura está tirada en algún lugar, sí ya se comienza a descomponer y eso sí es complicado para nosotros también. No solo para nosotros, sino comienza a contaminar, quizá dependiendo de la ubicación, nos comienza a contaminar los suelos, posteriormente el manto freático que está, digamos, a una profundidad menor de, digamos, de unos metros y que realmente por lixiviación nos comienza a contaminar el manto freático. Entonces, no solo es una serie de ecosistemas, incluso comienza a destruir la flora bacteriana del suelo. Y al destruir la flora bacteriana del suelo, nos quiere decir que en algún momento ya no van, son suelos que quedan inertes. Vemos acá los desechos sólidos que pueden definirse como uno de los principales indicadores de contaminación a nivel general, no solo normalmente nosotros decimos la contaminación atmosférica, pero ya lo decíamos anteriormente, no solo la contaminación atmosférica, está el agua, está la contaminación del suelo, la contaminación de algún otro recurso en el cual la basura esté depositada. Y el impacto significativo, cuando hablamos de impacto significativo, en algún momento podemos ver que los recursos naturales en determinado momento y los ecosistemas, esos desechos sólidos están causando un impacto en la naturaleza. Y a veces digamos, los mismos desechos nos van generando efectos irreversibles, o sea, ya los recursos que están en el alrededor, es difícil, se tiene que usar otras alternativas para recuperar, digamos, el medio en el cual se destruyó los desechos sólidos. La degradación de su medio ambiente, que es evidente y alarmante al observarse, ya lo decíamos, digamos, en determinados lugares, la basura. Entonces, recordemos que una de las situaciones importantes de los desechos sólidos es qué produce, qué nos genera.
La basura en sí, podríamos decir, nos genera, si lo vemos desde varios puntos de vista, puede generar algún ingreso económico al irlo reciclando, ¿m? Pero esos desechos sólidos inorgánicos que se generan, que tienen un ingreso económico, normalmente decimos o nos ponemos a pensar, si yo recolecto la basura, tengo que ir a registrar las bolsas, tengo que recoger lo que está, o podría ser otra alternativa en determinado momento, que digamos, la basura vaya clasificada, digamos, en el sistema de extracción para poderlo reciclar más fácilmente en el centro de acopio. ¿M? Aquí la contaminación puede ser, va muy relacionada con la cuestión cultural y el manejo integrado de los mismos en nuestro estilo de vida. O sea, cuánto, digamos, cuando hablamos de la situación cultural, tenemos un patrón de comportamiento, ¿verdad? Lo que no está en nuestro patrón de comportamiento es que nosotros también debemos de colaborar en ir reparando nuestros desechos sólidos. Y eso es interesante para nosotros, colaborar en alguna medida, digamos, para que esa contaminación, para que esos desechos sean clasificados y el grado de contaminación sea mucho menor. Digamos, en algún momento no se tiene contemplado el sistema de planificación económico, financiero para solucionar este tipo de problema. Este problema, quizá en alguna medida, a mediano, a largo plazo, a corto plazo, son medidas que nosotros deberíamos de ir impulsando cada vez que sacamos nuestros desechos sólidos, digamos, al sistema de recolección. Aquí dice que se ve alguna de las situaciones se debe a la falta de recursos humanos capacitados, con falta de educación y conciencia. Normalmente esto podríamos decir que en determinados recursos humanos quizá no están capacitados, pero en cierta medida deberíamos de ser conscientes del impacto que generan los desechos sólidos, digamos, en el área o en el lugar donde digamos, donde lo depositamos. Una de las situaciones interesantes es que muchas veces digamos, dentro de las sociedades pensamos, yo saco mi basura y lo pongo en algún lugar, ya me deshice de la basura de mi casa, pero estoy contaminando otras áreas, ¿sí? Como dice la misma situación de medio ambiente, decimos en alguna medida, cuando estamos en el medio, podríamos decir que estamos en nuestra vivienda, ahí en determinado momento tenemos la basura, lo recolectamos, en alguna medida deberíamos de separarlo y para sacarlo al sistema digamos, al sistema de recolección. Media vez esa basura va al sistema de recolección, estamos hablando, ya hay un sistema ambiental mucho más grande y digamos, va a parar a un relleno, a un basurero o a algún lugar donde la basura se comienza a descomponer. No se descompone en su totalidad o no se descompone porque no tiene un plan de manejo para que realmente esos desechos se conviertan en compost. Una. La otra es que para convertirse en compost deberíamos de separar los desechos orgánicos de los desechos inorgánicos. Entonces ahí va la situación digamos, del personal capacitado, de la educación nuestra. Podemos estar educados, pero no conscientes de lo que hacemos. Muchas veces sacamos la basura y lo dejamos en algún lugar, pero lo que normalmente sucede cuando vamos en nuestro vehículo, digamos, en una situación interesante es que vemos que en los vidrios de los carros se abren y la basura se queda tirada en las calles. Entonces ahí justamente nos falta ser mucho más conscientes digamos, de la actividad y de que nuestros desechos deberíamos colaborar con nuestras autoridades. No solo ellos son los responsables. A veces que nos preguntamos quiénes son las entidades, vamos a ver más adelante en el marco legal de la situación de la responsabilidad del manejo de los desechos sólidos. Tal vez ahí lo vamos a tocar un poco más. Algunos criterios de exclusión y distancias mínimas de los proyectos de desechos sólidos. Generalmente debería ser estos proyectos de manejo para que no causen, digamos, sean inconvenientes digamos, en algunos lugares. La resistencia de la población, de la construcción de un relleno sanitario, de la disposición o un centro de acopio digamos, de los desechos sólidos. Entonces, no se puede recolectar todos los desechos sólidos y netamente depositarlo en el lugar, o si se tiene toda la infraestructura para depositar los desechos sólidos, para separar los desechos orgánicos y no qué bueno, pero nos falta mucho en eso, entonces, y que a veces el sistema de recolección no alcanza para transportar todos los desechos, entonces van a algún centro de acopio
que van a colaborar o que colaboran en el reciclaje de los desechos y que, digamos, en algún momento los desechos orgánicos se vayan a algún lugar y los inorgánicos en otro lugar. La otra es que muchas veces se diseñan sistemas, falta de un sistema bien diseñado que no debería de presentar problemas en, digamos, en el área de disposición. Pero ahí, justamente cuando hablamos de esto, digamos, tenemos que diseñar el sistema de tratamiento, digamos, con toda su capacidad, de acuerdo al volumen que se está generando, de acuerdo a la cantidad que la población está generando, para que el relleno sanitario en algún momento tenga toda digamos, esté diseñado para soportar la cantidad de basura que llega a diario a dicho lugar. Estos tipos de proyectos conllevan a una evaluación y selección del sitio. ¿Dónde funcionará el proyecto? ¿Cómo funcionará el proyecto? ¿Qué tipo de proyecto vamos a impulsar dentro del área? Y las diversas etapas de manejo dentro del relleno sanitario. Aquí hablamos justamente, más adelante vamos a ver algunas etapas del manejo de los desechos sólidos, o algunos métodos del manejo de los desechos sólidos, que es un poco interesante y que es lo que vemos, digamos, normalmente, digamos, en los lugares digamos, de disposición final de los desechos sólidos. Acá dicen alguna situación para prevenir el impacto, se tiene una norma técnica del Ministerio de Salud, que fue emitido el 2 de mayo del 1918, ¿sí? En el año, sí, en el 2018, denominado el procedimiento de emitir un dictamen, para emitir un dictamen sobre los sitios de la construcción para relleno sanitario. Ya hay, digamos, incluso salud está colaborando para que estos desechos sólidos normalmente o las áreas de disposición sean las adecuadas para poderlos manejar, digamos, de una manera técnica, ¿sí? Técnica y legal, ya con digamos, con opiniones de varias entidades. Algunas situaciones de las condiciones y distancias mínimas a considerar. Vean, normalmente cuando hablamos de estos requisitos, normalmente nos quedamos un poco así a la expectativa de decir dónde van a colocar la basura, ¿verdad? ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Qué deberíamos de tener o qué debería de tener el proyecto? ¿En qué área se va a disponer el proyecto? ¿Será cerca de la ciudad, lejos de la ciudad? Entonces, esas son las situaciones interesantes que van en esas condiciones y criterios digamos, entre un relleno sanitario, que debe ser no ubicarse arriba, aguas arriba de una fuente de agua de consumo humano. O sea, si yo voy a colocar el relleno sanitario en algún lugar, no debe existir una fuente de agua en la parte baja, ¿va? Sino tiene que ser en la parte de arriba el sistema de abastecimiento de agua y en la parte de abajo digamos, el relleno sanitario. Eso no quiere decir que el relleno sanitario va a estar, digamos, a orillas de donde pasa digamos, el caudal ecológico, podríamos decir, de la fuente de agua que corre a flor de tierra. Entonces debe tener una distancia adecuada para que al menos eso, por cuestiones digamos, en algún momento que el sistema de tratamiento tenga algunos problemas de funcionamiento, no vaya a contaminar el manto freático que está corriendo en algún rato. Y por infiltración, recordemos que por lixiviados puede contaminar el manto freático. Acá dice que en algún momento debe ser menor de 2 metros de esa profundidad. Alguien podría decir, mire, 2 metros es poco, ¿verdad? En cuánto tiempo se puede infiltrar digamos, por cuestiones de contaminación? Entonces va a ser del manejo y por eso, digamos, los criterios de manejo, toda la infraestructura debe ver, digamos, las áreas de compostera deben estar impermeabilizadas, ¿sí? Y una membrana geotextil para evitar que se dé la contaminación del manto freático. No estar afecto a áreas de inundación y de deslaves, sino en determinado momento. Recordemos que por cuestiones de lixiviación o algunos deslaves, los desechos sólidos van a ser trasladados digamos, a algunas áreas, o si por ahí pasa algún recurso hídrico o algún nacimiento por ahí, va a ser arrastrado a la basura y en determinado momento va a contaminar todos los ecosistemas que están en alrededor. Incluso pueden haber algunas viviendas en la parte baja que también van a sufrir un impacto, digamos, ambiental y de todos los recursos en el cual están en su alrededor, donde, digamos, todos los residuos sólidos corrieron en ese momento. Dice no estar ubicado a una distancia no menor con respecto a las fallas geológicas y no mayor de 30% dependiente. Eso nos quiere decir, si hablamos
digamos, aquí estamos hablando en porcentaje, pero podría ser en grados, está más o menos como 13,5 grados, digamos, dependiente, que no sea mucho, porque en determinado momento la basura, digamos, por cuestiones digamos, de peso, se van a ir hacia la parte baja. Que no exista al menos una distancia de agua de 250 metros lineales de edificios y de viviendas. O sea, alguien podría decir 250 metros lineales, no es nada, ¿verdad? Estamos hablando aproximadamente de una distancia, pero son los requisitos que debería llevar cuando los rellenos sanitarios están bien manejados, que para no tener problemas y no causar impactos a los ecosistemas en alrededor. Exista una distancia mínima de menos de 250 metros de un cuerpo de agua, que no esté cercano, que era lo que mencionábamos anteriormente. Anteriormente mencionábamos que no estuviera arriba del nacimiento de agua. Aquí decimos que arriba el nacimiento de agua y el relleno sanitario esté abajo, pero que tenga una distancia aproximadamente de 250. Entonces, recordemos por la exhibición, no pensemos que no va a haber cuestiones de contaminación. Mejor si estamos lo más distante posible de los cuerpos de agua para que no tener problemas, ¿sí? No debe de estar en un área declarada de alto riesgo, o sea, un área que en determinado momento sufra por deslaves, ya lo decíamos anteriormente, o algunos otros eventos que se den dentro del lugar para que realmente el impacto no sea significativo dentro del área y que realmente se pueda manejar de manera adecuada. Un relleno, alguien podría decir, mire, un relleno sanitario no debería de, con un área, con una planificación bien establecida, con todas sus medidas de mitigación, sus planes de contingencia, no deberían de causar impacto en el área, ¿sí? Sino que realmente debería de ser manejada de la manera más adecuada, con los mínimos riesgos, con la cantidad, podríamos decir, porque no vamos a decir que no va a generar malos olores, eso va a generar malos olores, pero con los, digamos, pero que se tenga el sistema adecuado para poder contrarrestar o poder mitigar el impacto. Eso es una de las situaciones interesantes. Otra de las situaciones interesantes que, digamos, dentro del área de manejo podría existir, digamos, un sistema incluso de capta, como están genera metano en algún momento, podría obtenerse incluso metano del mismo relleno sanitario en condiciones ideales de manejo. Entonces, de eso no, a veces no se da o no tenemos o no se planifica de una manera adecuada que podría generar un metano para incluso para cocinar. Dice que los rellenos o los años que debe proyectarse un periodo de manejo o establecer un relleno sanitario debe ser desde 5 a 15 años como mínimo. Entonces, y eso pues, hablamos como mínimo, estamos diciendo que en cuánto tiempo alguien podría decir, o nos ponemos a pensar en cuánto tiempo puede ser rentable y sustentable un relleno sanitario, que es lo que normalmente sucede, ¿verdad? Normalmente los sistemas de manejo digamos, de los desechos sólidos, los comienzan a manejar, digamos, en un lab, en un periodo, una persona o una autoridad, y posteriormente la otra se va rompiendo ese ciclo. No hay un ente rector o no hay digamos, alguien que sea responsable o las personas capacitadas, digamos, dentro del área para que tenga continuidad el manejo de los residuos sólidos dentro de un área, ¿no? Y eso, justamente estamos hablando del sistema integral, del manejo integral de los desechos sólidos. Entonces, todo, solo la palabra integral ya digamos, nos deja abierta la posibilidad de que tanto podemos obtener digamos, de un relleno sanitario. Podemos obtener recursos, ¿sí? Económicos, incluso se podría generar, ya lo decía anteriormente, metano, y ese metano que nos podía obtener y para cocinar en algunas viviendas. Entonces, y se podía, digamos, acoplar como digamos, como un sistema digamos, como de aguas residuales, captar el metano y poderlo utilizar en alguna medida. Entonces, el manejo integral desde los hechos sólidos es un tema muy amplio. Y en esa amplitud digamos, de los desechos, cómo lo podríamos manejar, también tenemos que buscar alternativas, ¿no? Entonces, esas alternativas, normalmente podríamos decir aquí en la parte legal, lo vamos a ver un poco cómo realmente está constituida, bajo qué marco legal se puede manejar los desechos sólidos, qué parte digamos, de la parte legal nos dice que somos responsables de manejar los desechos sólidos.
una de la primera fase de la misma Constitución de la República en el artículo 97, ¿verdad? Que el artículo 97 nos enmarca, que dice justamente que el Estado, las municipalidades y todos los habitantes del país, dice, somos responsables que el desarrollo tecnológico, científico, sea el adecuado, con la finalidad de prevenir la contaminación de todos los ecosistemas. Vean, una situación interesante que nos marca la Constitución de la República. Y posteriormente ya hablamos de la ley justamente del 68-66, que es la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. ¿Mm? Justamente en el artículo 1 del 68-66 se enmarca, es una copia íntegra del artículo 97, en el cual nuevamente nos dice que no solo el Estado, sino las municipalidades, sino todos somos responsables de que ese desarrollo sea de la manera más adecuada. Ya lo decíamos anteriormente, científico, tecnológico, económico, sea la más adecuada para manejar nuestros desechos sólidos. Y posteriormente, entre la misma ley, en el artículo 5 nos enmarca también de la situación de los manejos de los desechos sólidos. El artículo 8 lo mencionamos acá, que en alguna medida se refiere a que la mayoría de proyectos, incluso entre ellos están el manejo de los desechos sólidos, debe cumplir con un instrumento ambiental, que es el estudio de evaluación de impacto ambiental. Aquí podríamos mencionar que los estudios de impacto ambiental estaban en las categorías B1, ahora en la actualidad ya, de acuerdo al listado taxativo, en el actual, están en categoría B2. Eso nos deja un poco de amplitud en qué pensar, digamos, el hecho de que, aunque el listado taxativo tiene varias categorías, pues digamos que solo tiene la categoría CR, la C del C con PGA, el B2, el B1 y el categoría A. Incluso el hecho de que estar en una categoría B2, que es una categoría intermedia, no quiere decir que el instrumento ambiental no llene los requisitos técnicos y legales para poder ser evaluado y que realmente el proyecto se realice con todas las medidas, con sus planes de contingencia, plan de seguridad humana, plan de seguridad industrial, plan de seguridad ambiental también, que debe incluido ahí. Y justamente el artículo 15 en el inciso C, en el inciso D, enmarca que justamente la contaminación o los desechos sólidos deben ser manejados adecuadamente. Entonces, esos son cosas interesantes que van dentro de la parte legal, digamos, del instrumento ambiental que se debería presentar y que van marcados digamos, entre la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Recordemos, hay que recordar en alguna medida que la ley de protección y mejoramiento del medio, la ley máxima, tiene un reglamento que es el 137-2016, que es el reglamento sobre control y evaluación de impacto ambiental, y ahí viene digamos, el dictado taxativo, que es el actual, es el 402-2021, que es justamente donde están las categorías de los proyectos, en qué categoría encajan para poder hacer digamos, el tipo de instrumento ambiental adecuado para el manejo de los desechos sólidos. Hace una serie de requisitos, creo que más adelante vamos a ver eso. Tenemos acá el Código Municipal, que es también el 12-2022, en el artículo 68, que enmarca el tratamiento y disposición de los desechos sólidos. Aquí justamente nos enmarca que la entidad responsable de los desechos sólidos es la municipalidad. Deberían tener un área, pero a la par de eso, todos nos preguntamos, ¿será que solo la municipalidad es la responsable? No todos. Yo creo que recapitulando un poco lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? De la misma situación digamos, del artículo 97 de la Constitución y el artículo 1 del 68-86, todos somos responsables. ¿En qué medida? Yo diría que acá en alguna medida interesante es cuánto colaboro yo. ¿Cuánto pongo yo mi granito de arena para que realmente los desechos sólidos sean manejados adecuadamente? ¿En cuánto colaboro? ¿Cuánto es mi granito de arena para que realmente no solo la autoridad municipal es la responsable, todos somos los responsables del manejo de los desechos sólidos? Entonces, eso es una de las situaciones interesantes. Si todos colaboramos, va a ser mucho más fácil manejar los desechos sólidos. No le vamos a poner toda la carga a la municipalidad, porque creo que hay varias entidades responsables del manejo de los desechos sólidos, incluso hay varias entidades que emiten opiniones sobre el manejo de los desechos sólidos, pero no los dejemos a ellos solos, sino nosotros también colaboremos con todas las entidades involucradas en el manejo de los desechos sólidos. Podríamos, ya lo decíamos anteriormente,
que digamos, falta de conciencia, falta de educación, falta de reglamentación en alguna medida, pero en determinado momento debo estar yo consciente también que muchos desechos también yo debo de colaborar o debo de participar para que realmente los desechos sólidos sean manejados adecuadamente. Recordemos que dentro de toda la capacidad del manejo de los desechos sólidos dentro digamos, de la municipalidad, no se tiene quizá el personal para todo el personal que debería de manejar los desechos sólidos para el manejo, disposición, reciclaje y una serie de actividades que conlleva el manejo de los desechos sólidos. No es solo la recolección y la disposición final en el lugar, no, sino es una serie incluso debe estar reglamentado, las autoridades deberían de existir o se debería de tener un plan una reglamentación del manejo de los desechos sólidos. Incluso en esa reglamentación deberían haber sanciones también establecidas para que nosotros, muchas veces, si nosotros no tenemos un ente coercitivo, no hacemos caso digamos, digamos, del manejo de los desechos sólidos. Entonces, todos, y sin necesidad que tengamos un ente coercitivo, nosotros deberíamos de colaborar poniendo nuestro granito de arena en el manejo de los desechos sólidos. Aquí tenemos unas situaciones interesantes, que es la Política Nacional para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos, que es un acuerdo gubernativo 281-2015. Tenemos el otro también, el Acuerdo Gubernativo 73-2021, la Resolución Administrativa 17-2019, y justamente de ellos anteriormente, que fueron emitidos, justamente nace el Reglamento para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos, ¿sí? Que es el Acuerdo Gubernativo 164-2021. Entonces, ahí justamente ya se enmarca una serie de lineamientos en el cual, digamos, los desechos sólidos o las áreas del manejo de los desechos sólidos deberían de llenar. Esa selección y ubicación del sitio es el punto de partida que por ello deberá atender criterios técnicos mínimos señalados. Justamente acá, cuando hablamos de aquí de la DIGAR y del DEMAN, estamos hablando normalmente de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales. Dentro del Ministerio de Ambiente hay una unidad que se llama la DEMAN, que es la encargada de que emitir opinión de las áreas. Ellos vienen a hacer las inspecciones adecuadas y ver si el área llena los requisitos para que realmente sea apto o sean las áreas adecuadas para establecer un relleno sanitario. Eso está en el literal G y vienen los criterios de exclusión y distancias mínimas para los proyectos de residuos sólidos. Entonces, vean, ya hay entes encargados, ya lo veíamos anteriormente en la parte legal, está la ley, está la constitución, están las municipalidades, está un ente que dentro del mismo Ministerio de Ambiente, una unidad que es la encargada de que realmente emitir un criterio o dar una opinión en el cual dice estas áreas son las adecuadas para el manejo, para establecer un relleno sanitario. ¿Sí? Entonces, ¿quién, ¿quién es el que en determinado momento diría, mire, esta área será la adecuada para establecer un relleno sanitario? Normalmente las proponen las municipalidades, ¿sí? O algunos COCOES proponen algunas áreas para el manejo de los sólidos y decir, mire, esta área es la más adecuada para establecer un relleno sanitario. Normalmente todos, en la mayoría pensamos que los zanjones son las áreas más adecuadas para el manejo de los desechos sólidos, pero justamente si vemos el criterio anterior de la diapositiva anterior, justamente nos lleva a tener una visión de que, digamos, los zanjones no son las áreas más adecuadas para establecer un relleno sanitario, porque justamente no le estamos dando el manejo que debe. En primer lugar, no vamos a planificar en un zanjón o en una área donde muchas veces ese zanjón o esa área donde nos llenan las condiciones adecuadas, en la parte baja tiene un nacimiento. Es un área donde muchas veces corre las aguas pluviales en la época lluviosa. Entonces, esas áreas en determinado momento van a hacer que todos los desechos sólidos sean arrastrados hacia otros lugares, ¿sí? Que no esperamos. Muchas veces decimos, mire, no esperábamos que los desechos sólidos iban a venir a parar en estos lugares. En algunas situaciones de viviendas, a cuerpos de agua o a áreas donde justamente se dan algunos deslaves, como lo mencionábamos anteriormente, o en algunos lugares que normalmente se tienen unas pequeñas obras de infraestructura o áreas pecuarias en algunas áreas, en algunos lugares. Entonces, eso es interesante porque normalmente estamos causando impactos significativos, digamos, al área o a las áreas abajo digamos, de donde está establecido el relleno sanitario.
Entonces, vean, esos son criterios que lo vamos viendo, lo vamos mencionando y que deberíamos de ir considerando que, digamos, en el momento que definimos o proponemos establecer un área para el manejo de los desechos sólidos. ¿Mm? El terreno debe contar, dice, con un acceso vehicular adecuado. Sí, o sea, que en determinado momento pueda entrar el camión y salir, no sean áreas de inundación, que los camiones o algunos sistemas de recolección se queden en, digamos, digamos, en algún área que no permita el ingreso de otros camiones para poder ir a depositar, digamos, los desechos sólidos. Otra de las situaciones interesantes acá de las consideraciones del 164 es instalar una barrera perimetral que sea de 1,50 de altura. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto es al decir que debe tener una barrera perimetral en todo su alrededor, estamos hablando que como una medida de mitigación para contrarrestar los malos olores, evitar que en algún momento ingresen personas de otras áreas para sacar desechos sólidos inorgánicos, sino realmente hagan su ingreso en el lugar adecuado, no por otros lugares que a veces lo que sucede es que la basura o los desechos inorgánicos se quedan o lo recolectan y ya o sea, no va a parar en el lugar adecuado, digamos, donde de reciclaje, sino se quedan tirados digamos, dentro de otras áreas que no es el relleno sanitario. Aquí hablamos de una barrera natural, eso es lo normal que hablábamos anteriormente, la barrera perimetral, que es la natural, que tiene que tener una altura adecuada. Aquí otras legislaciones interesantes acá, es cuando definimos que los rellenos sanitarios en determinado, esta es una agregación que se le hizo al 164/2021, ¿sí? Si vean ustedes, ahí viene el 184, digamos, digamos, de esa modificación, 184/2023, que fue el año pasado, fue el 8 de agosto del 2023, y dice que este acuerdo entra en vigencia a partir del 11 de febrero de 2025. O sea, hay una prórroga, hay un tiempo para que nosotros lo vayamos conociendo y que vayamos viendo cómo podemos reciclar nuestros desechos sólidos. Vean, en el artículo 12 digamos, del 184, enmarca la clasificación, una clasificación primaria, que el inciso A, que perdón, son los desechos orgánicos, y, digamos, en el numeral 2, enmarca los desechos inorgánicos. En el inciso B, habla de una situación secundaria del manejo, primero decíamos primaria, y aquí ya hablamos de un manejo secundario, que es los desechos orgánicos, en el numeral 1, y los desechos en el numeral 2, el reciclaje, ya sea papel, cartón, y en el numeral 3 dice no reciclable. En alguna medida todos podríamos, bueno, ¿y qué se hace con esta basura que realmente ya no tiene ningún tratamiento? ¿Mm? Porque el primero son los desechos orgánicos y todo. En la segunda es que podemos reciclar tanto papel, metal, vidrio, cartón y lo que sea. Y en la otra es que no. Hay lugares, eso ya no lo podemos reutilizar. Esos desechos sólidos van a un área de sacrificio. Son áreas que justamente van en relleno, que se van colocando ciertas capas y material o algunos elementos importantes para que no vaya generando malos olores y al mismo tiempo que no genere tanto vectores digamos, como roedores. Nadie nos dejará mentir que, digamos, en todos los rellenos sanitarios o en todos los vertederos no vemos ratones, no vemos aves de rapiña, no vemos, digamos, otro tipo digamos, de insectos dentro del área. Entonces debería de existir un plan de manejo, un plan fitosanitario para el control no solo digamos, de aves de rapiña, sino que realmente insectos o ratones dentro del área que es difícil de manejar. Y solo eso nos deja un poco de que pensar. Todos podríamos decir, bueno, y las viviendas que están quizá a 250 metros de distancia, ¿será que estos bichos no llegan, digamos, hasta esos lugares? ¿Mm? Entonces, vean, justamente esta modificación que está acá va a entrar en vigencia en el 11 de febrero del 2025. O sea, tenemos un espacio para que todos vayamos comprendiendo que hay un plan de manejo y hay un plan de reciclaje, de clasificación de los desechos sólidos. Todo es, al final, en conclusión, es que todos, en alguna medida, debemos de colaborar
para reducir la cantidad de basura. Alguien podría, digamos, en algunas situaciones podríamos decir, bueno, ¿y yo en qué colaboro? ¿Cuál es mi función? Recordemos que ahora antes, en aquella época, podríamos decir que utilizábamos mucho material reciclable, ¿verdad? Llevábamos nuestro canasto, nuestras bolsas, pero ahora a veces nos contentamos con que nos den, mientras más bolsas llevemos en nuestras manos, somos mucho más felices, sino que realmente podríamos pensar que en épocas antepasadas, la mayor parte de productos a veces digamos, se comercializaban en hojas de machán, hojas de canac u otras hojas que eran interesantes. Lo mismo vemos ahora que en algunas medidas se vende todavía, el queso lo venden en hojas de canac. Y en algunos lugares vemos también que el queso ya no utilizamos materiales orgánicos, sino van en plástico, en bolsas y todo. Entonces, justamente a veces nos ponemos a pensar a qué se debe. Podríamos decir en una medida mía la facilidad de empacar los productos, ¿sí? Alguien diría, mira, en algún momento las hojas de canac, las hojas de machán, el cogollo de las hojas que son frágiles, mucho más suaves, ya justamente los ecosistemas se están terminando, por eso es que ya no se comercializa digamos, con desechos inorgánicos que podríamos en hojas que se descomponen con suma facilidad. ¿Mm? Otra de las situaciones interesantes que, digamos, estos desechos inorgánicos, estos desechos orgánicos nos pueden servir en alguna medida para alimentación digamos, de ganado. Muchas veces podríamos decir, después de haberlo utilizado, pues en mínima parte podría, digamos, ser parte de la alimentación de alguna otra fase pecuaria que es interesante para nosotros, ¿sí? Entonces, ahí vamos pensando nosotros, ¿cómo deberíamos? Ahí vamos viendo justamente cómo justamente la generación de desechos orgánicos a veces es mucho mayor, pero los desechos inorgánicos también es mucho mayor, también es complicada tener. Si vemos esta diapositiva, digamos, si vamos analizando, solo analicemos esta diapositiva, cuántos de desechos orgánicos tenemos en esta área. Justamente creo que vemos más desechos inorgánicos que desechos orgánicos. ¿Será que en algunas bolsitas va todavía desechos orgánicos que nos pueden servir en un área de compostaje? ¿Mm? Entonces, hay muchos desechos inorgánicos que nos pueden servir para poderlos aprovechar nuevamente en algunas actividades, ¿sí? Aquí tenemos alguna situación de los desechos sólidos, cómo nosotros deberíamos de colaborar en una situación de los desechos sólidos, de un área digamos, de desechos orgánicos, inorgánicos, plástico, vidrio, cartón, algunas situaciones de papel, y en la parte de atrás vemos de desechos inorgánicos, así deberíamos de tener. Entonces es un poco complicado. Justamente vemos esta diapositiva muy interesante y qué bonito y todo, pero en determinado momento, lo decimos nosotros, ¿cuánto colaboro yo si nuestras mismas autoridades o nosotros como ciudadanos en determinado momento pusiéramos digamos, un staff de cilindros, un staff de plásticos, ya en estas condiciones, ¿será que el otro día van a amanecer? ¿Cuánto colaboro yo en determinado momento para ir depositando esta basura en cada uno de sus lugares, en cada uno de los recipientes, digamos, para que realmente el tratamiento sea mucho más fácil? Justamente es un poco complicado porque, digamos, lo podemos colocar en la ciudad, pero ya el otro día se van a desaparecer, ¿verdad? A algunos, digamos, como habitantes, nos va a servir para otras utilidades y lo vamos a ir a quitar dentro del área, y podríamos asegurarlos. A veces alguien podría decirme, es mucho más fácil manejar el plástico que los toneles. Los toneles de zinc nos pueden servir mucho tiempo, pero también recordemos que por cuestiones de deterioro se van deteriorando y se echan a perder. Entonces, es mucho más fácil manejarlos en plástico y se puede manejar con plástico reciclable también. Pero nosotros debemos de colaborar en este criterio, cómo clasificar nuestros desechos sólidos. Justamente yo creo que dentro de la misma ciudad, si no lo vemos acá en las ciudades, se han establecido muchas veces planes de reciclaje, pero recordemos que dentro de ese plan de reciclaje que tenemos o ese plan de reciclaje que a veces algunas autoridades impulsan, no todos colaboramos. Es un poco complicado. Esperamos que las autoridades esperan que todos colaboremos,
pero es un poco difícil que todos entremos, digamos, dentro de la misma ciudad, a ir razonando, ir pensando que realmente nuestros desechos sólidos nosotros deberíamos de clasificarlo para hacer mucho más fácil el manejo. Si hablamos de esa facilidad, podríamos agregarle el punto A, el manejo integral de esos desechos sólidos dentro del área de disposición final, ¿m? O entre las áreas de los centros de acopio, donde realmente se está llevando la clasificación de ciertos materiales inorgánicos para que posteriormente pueda ser reciclado y pueda generar una fuente de ingreso económico. Aquí vemos las etapas del, digamos, de manejo de los desechos sólidos, vean, tan fácil que lo vemos en una diapositiva, pero un poco complicado ya en la realidad, ¿verdad? La generación, cómo lo generamos, la separación, la recuperación, el reuso, el reciclaje, la transformación de esos productos en otros productos secundarios que nos pueden servir como seres humanos, ¿sí? La presentación, la recolección, justamente si nos ponemos a pensar, muchos desechos inorgánicos pueden ser muy útiles. Podemos generar bancos, botes de basura, basureros, podríamos generar incluso CIAs, bancas digamos, de material reciclado que son mucho más resistentes. Recordemos que no todo el material puede ser reciclado también, entonces esas áreas, ya lo decíamos anteriormente, van en unas situaciones de sacrificio. Pero también nosotros deberíamos de colaborar para que la cantidad de desechos sólidos que van a las áreas de sacrificio sean mucho menores. El transporte directo, la transferencia, el tratamiento, vean aquí cuando hablamos de tratamiento acá, es una de las situaciones interesantes. Tenemos la incineración, el compost, el lombricompost, ¿sí? Que es una parte del tratamiento. Y la disposición final en el relleno sanitario. Ahí se va a contar con equipo pesado, con el equipo de manejo, con el personal. Y recordemos que el personal que está dentro de las áreas de los rellenos sanitarios también digamos, deben tener tu plan de seguridad humana. Sus guantes, sus cascos, sus mascarillas, sus protecciones audiales digamos, por situaciones de los camiones que entran, por el ruido que está generando la maquinaria. El ser humano debe tener su protección dentro del área. Todos, digamos, sin ir tan lejos, nos ponemos a pensar, digamos, qué medidas de seguridad tienen nuestros recolectores de basura en la ciudad. ¿Mm? Muchas veces se nos olvida que ellos también deben tener su medida de protección y son seres humanos como nosotros recolectando la basura, realizando una actividad en la ciudad de recolección de basura y que nosotros en determinado momento no deberíamos de ver. A veces dentro de las bolsas de basura colocamos ciertos materiales que no deberían ir dentro de la basura y que puede ser un riesgo para el personal que recolecta la basura. Entonces, aquí se habla de una situación de equipo, una situación en la cual nosotros deberíamos de colaborar dentro del sistema de manejo de los desechos sólidos. Cuando hablamos de manejo de desechos sólidos, cuando hablamos de manejo, estamos hablando de un manejo integral de los desechos sólidos, digamos, en su totalidad. Vean acá, si nos ponemos a pensar acá, estamos hablando de unas situaciones, vamos del marco legal, vemos la situación del manejo de los desechos sólidos, digamos que estaba anteriormente, algunas etapas del manejo de desechos sólidos. Aquí hablamos unos datos técnicos de basura, vean, de todas las situaciones de la basura, cómo debemos manejarlo, qué debería de tener, quiénes deberíamos de colaborar, la parte legal, qué impacto nos está generando los desechos sólidos, no solo, ya decíamos anteriormente, nos está generando impactos al ambiente, impactos al suelo, al agua, y una serie de ecosistemas. Son actividades esos desechos sólidos se están generando por las actividades que como seres humanos realizamos. Y en estas actividades que como seres humanos generamos, aquí tenemos unos datos técnicos, vean. Dice que la producción de desechos sólidos en Guatemala, en la ciudad capital, es de 0,8 kilogramos por habitante al día. Está rebasando más de lo que normalmente el promedio que podríamos decir en las áreas del interior del país, que está en 0,50 kilogramos por habitante al día. En un dato de la ciudad de Quetzaltenango dice que se genera 1,14 libras de basura diaria. Sí, entonces, esta cantidad de basura nos llama la atención. Hay una serie de preguntas que nos podríamos hacer de la cantidad de basura que generamos y cómo poderlo manejar. Y en alguna medida podríamos decir, si yo fuera el encargado del manejo de los residuos, ¿qué haría? ¿Cómo lo clasificaría? ¿Cómo
establecería un plan digamos, de educación, podríamos estar educados, un plan de concientización para que realmente todos colaboremos en manejar los desechos sólidos de comenzar a manejarlos dentro de la casa, para que las autoridades municipales no les cueste, sea mucho más fácil ese manejo. En la capital dice que se recolecta el 56% de desechos sólidos. La municipalidad, esa es la cantidad, el porcentaje de basura que recolecta. Y el resto, solo pongamos a pensar, el resto de basura, ¿qué sucede? ¿Dónde está? ¿En qué lugares está el resto de la basura? ¿Mm? Cada vez generamos más basura, somos menos habitantes y estamos generando más desechos sólidos. En el interior de la República dice que solo se recolecta el 20, tiene un promedio digamos, digamos, podríamos decir, no de reciclaje, no, sino de prestar ese servicio el sistema de recolección, solo el 20%. Es lo mismo que podríamos decir, estamos aproximadamente de un 47% en la ciudad capital y aquí en el alrededor, en el interior, justamente tenemos el 80% de desechos sólidos que no se recolectan. ¿Dónde? La pregunta es que nos hacemos, ¿dónde está el resto del otro 80% de los desechos sólidos? ¿Dónde están ubicados? ¿O dónde se disponen? ¿Cuál es el área final de los desechos sólidos? Miren, aquí hay una diapositiva que nos llama la atención solo de ver, nos deja una inquietud del área donde están los desechos sólidos, la cantidad de contaminación atmosférica, no solo contaminación atmosférica, sino contaminación al suelo y contaminación a todos los ecosistemas en su alrededor. Siempre nos preguntamos, bueno, ¿quiénes o cómo hacemos? Toda esa parte de reciclaje de esos desechos sólidos, digamos, ¿quiénes colaboran en reciclarlo? Entonces, cantidad de basura, ¿no? Y no digamos en el área de Quetzaltenango, algunos van a decir, bueno, yo conozco el relleno sanitario de Quetzaltenango, sé dónde están ubicados, en el Valle de Palaconojo y todo, y que tiene ciertos problemas, pero si nos ponemos a pensar, digamos, en alguna medida, ¿será que nosotros conocimos en algún momento digamos, el área antes de establecerse el relleno sanitario dentro digamos, en el lugar? Podríamos decir, yo ni lo conocí, yo lo fui a ver ahora que tiene la basura, está tirada la basura en diversos lugares, pero muchas veces no conocimos el área cuando realmente estaba digamos, no tenía ni tanta basura, pero si vamos analizando la misma situación, digamos, la cantidad de basura que generamos, la cantidad de desechos sólidos que en determinado momento fueron ingresando al área, el área se convirtió en alguna medida, ya no tiene la capacidad para poder manejar los desechos, ¿sí? Pero que la pregunta es cómo nosotros colaboramos para que esa cantidad de desechos sólidos en alguna medida sea menor en el relleno sanitario. Una de las alternativas, pues, alguien podría decir por ahí, miren, podría hacerse alguna propuesta en alguna, digamos, en alguna ocasión, decir, miren, los que alguna medida tienen terrenos, áreas, en los desechos inorgánicos, podrían ellos colaborar para llevar esos desechos orgánicos dentro de su terreno para colaborar con la municipalidad. Podría ser una buena alternativa, ¿verdad? Y la misma medida, mejorar el sistema de materia orgánica o la cantidad de materia orgánica dentro del suelo, dentro de los suelos de cada uno de los dueños. Pues justamente estamos viendo ahí, digamos, una de las alternativas que podía generar, digamos, podía reducir la cantidad de basura digamos, en cualquier relleno sanitario. No solo hablemos de la ciudad de Quetzaltenango, pero el problema no es de la ciudad de Quetzaltenango, sino es a nivel nacional. Entonces nosotros deberíamos de cobrar en ese sentido. Yo tengo un terreno, un pedazo de área de terreno, los desechos inorgánicos, lo podría yo llevarlo al terreno, incluirlo entre la tierra, que justamente si son muy secos, pues ni modo la cantidad de carbono, que ahí estamos hablando que la cantidad de carbono es mucho mayor, y si son verdes, pues ni modo incluirlo dentro de la tierra, que tienen cantidad de agua para que realmente esos desechos se comiencen a descomponer digamos, en la tierra y que y formen parte y que sean una fuente, digamos, de fertilizante dentro del terreno. Entonces, vean justamente cómo nosotros colaboramos en alguna medida para que para que la cantidad de basura sea mucho menor dentro de un relleno sanitario, en cualquier lugar donde nosotros estemos ubicados.
Lo mencionábamos, porque aquí en la diapositiva, miren, una señora de una niña recolectando la basura, ¿será que ellos llevan sus guantes para recolectarlo? Y si hay digamos, en el momento que ellos se están recolectando, se encuentra en una situación de unas agujas, billos quebrados, material incluso no solo digamos, de jeringas, sino que realmente en alguna medida cuestiones de impresoras que necesitan jeringas para inyectar a los cartuchos, y que eso sí que es un poco complicado. A nadie se quisiera, de todos los que manejamos los desechos sólidos, podríamos, yo no me quiero ni siquiera pinchar, ni siquiera golpearme, digamos, en participar en una fase del manejo de los desechos sólidos. ¿Vean? Aquí vemos un cuadro, era lo que habíamos mencionado anteriormente. Una de las situaciones interesantes acá es que estos desechos sólidos, digamos, a nivel nacional, podríamos decir, ya se tienen algunos datos, ¿verdad? Y dice que materia orgánica es el 56% de materia orgánica. En determinado momento, solo ese dato nos quiere decir que tenemos un 40 y qué, un 44% de desechos inorgánicos, ¿no? Y ese reto está compuesto. Pero aquí vemos de materia orgánica, si la cantidad de desechos orgánicos acá nos pueden generar un buen compost. Y este compost que se genera justamente puede verse desde diversos puntos de vista, que lo vamos a ver cómo lo podríamos manejar esta materia orgánica, que puede servirnos, la mayor parte nos puede servir como fuente de aumento de la materia orgánica dentro de muchos suelos, que nos va a ayudar a aumentar la fertilidad entre un suelo. Hay que recordar también que, digamos, la materia orgánica entre un suelo es fundamental. Muchas veces podemos decir que la cantidad de materia orgánica que va a los suelos, o que esa materia orgánica que va a la disposición de los suelos forma una partícula de fertilización. Si vamos en determinado momento a hacer la aplicación de ciertos fertilizantes, tenemos esa materia orgánica que sirve como partícula de adhesión del fertilizante, o digamos, que estamos agregándole al suelo, y que nos va a servir para retener, ¿sí?, el fertilizante, y ponérselo y disponer a la planta. Y podríamos pensar en determinado momento los tipos de suelo. No es lo mismo aplicarle, digamos, materia orgánica a un suelo arcilloso, un suelo arenoso, un suelo francoarenoso, porque justamente quién pierde más su cantidad de materia orgánica y quién pierde más su fertilidad. Justamente ahí estamos haciendo un análisis incluso de la calidad del suelo a la cual estamos aplicando la materia orgánica. Estamos mejorando. Aquí estamos diciendo que a una estructura, a una textura de suelo, lo estamos mejorando la estructura del suelo. Vean justamente cómo de esa materia orgánica que le agregamos, justamente, y esa estructura del mejoramiento de la estructura del suelo va a hacer que la disposición de los fertilizantes de los cultivos sea mucho mejor, y que el fertilizante, la planta, lo pueda aprovechar en su momento que lo requiere, ¿sí? Y si el tipo de suelo no es el adecuado, la planta no lo va a poder aprovechar. Sí, podríamos decir que en alguna medida, digamos, si por cuestiones de precipitación, ¿quién pierde con suma facilidad los nutrientes que el suelo tiene, perdón? Sí, van a ser los suelos arenosos, que van a necesitar mucho más, agregarle mucho más materia orgánica y agregarle mucho más fertilizante para que realmente la planta pueda aprovechar. Lo vemos desde ese punto de vista, pero si lo vamos a ver que ese tipo de suelo en un cultivo donde ese suelo es mucho mejor. Vean cómo analizamos la materia orgánica en diversos tipos de suelo, y cómo analizamos un cultivo en un tipo de suelo. Es una de las situaciones interesantes, ¿verdad? Porque en determinado momento, mire, en un cultivo de papa, un cultivo de cebolla, vamos a necesitar quizá un suelo arenoso, un suelo arenoso, ¿verdad? Porque ahí el bulbo tiende a desarrollarse con mayor facilidad, pero debemos de agregarle su cantidad de materia orgánica que requiere para poder retener la partícula de fertilizante. ¿Mm? Y si hablamos de, digamos, cuestiones de maíz u otros cultivos, necesitamos un suelo arcilloso, ¿va? Entonces ya ahí estamos hablando de textura y estructura del suelo, agregándole una materia orgánica que es fundamental en el desarrollo de un cultivo. Entonces, vea, no solo hablamos del manejo de los desechos sólidos, sino estamos hablando de cómo un cultivo se puede desarrollar. Mm. Y si hablamos de ese cultivo, estamos pensando también en nuestro grado de alimentación que nosotros podemos tener. Va a ser un grano mucho más resistente, un grano mucho más saludable, con mayores cantidades de nutrientes para que nosotros podamos, digamos, comer de mejor calidad. Bien, justamente solo hablamos de los desechos sólidos, digamos, de materia orgánica que va a formar o que podría formar parte de un suelo.
Aquí hablamos de los desechos sólidos, digamos, desechos sanitarios. Vean, el tal 14%, el plástico, el rígido, el PET, es un 13%. Tenemos un papel, cartón, tenemos vidrio del 4%, un 3% de vidrio y un 2% de residuos sólidos peligrosos o especiales. Vean, esto nos llama un poco la atención en algún momento, estos restos de desechos sólidos peligrosos. ¿Qué tipo de desechos podríamos hablar ahí? Un 2% de materiales ferrosos o no ferrosos que incluso van a parar al riego sanitario, ¿no? Entonces, esas son las situaciones interesantes que van. Todos estos cuando hablamos de la composición en general de estos desechos sólidos comunes y que muchas veces van a parar a un relleno sanitario, justamente a veces van en conjunto. ¿Cuánto podríamos pensar para hacer esta separación de estos desechos, tanto la materia orgánica como desechos inorgánicos? Va a ser complicado separarlo. Entonces, desde ese momento deberíamos todos de colaborar para que realmente la cantidad de desechos sólidos sea mucho menor. Ya plantearnos anteriormente una alternativa, que es fundamental y que podríamos nosotros, poniendo nuestro granito de arena, colaborar con nuestras autoridades encargadas del manejo de los desechos sólidos. Justamente aquí entramos a algunas de las situaciones interesantes que mencionábamos anteriormente, la clasificación de los desechos sólidos. Aquí es una situación interesante. Los desechos sólidos orgánicos, la primera categoría. Son los desechos agrícolas y todos los desechos que en determinado momento que son biodegradables y que se pueden aprovechar. Estos podríamos decir que van a las áreas de compostaje. Más adelante lo vemos, pero aquí para tratar los desechos orgánicos, se puede ir a un área, se puede descomponer, se puede hacer compost. Otra medida que lo podríamos hacer los compost es a través de ciertos lombrices, que es lombricompost. El Bucash también podría con un sistema. Vean, estos manejos de lo vemos, tal vez lo vamos a ver más adelante, digamos, en los compostajes. Podríamos hacer Bucash, podríamos hacer lombricompost, que se pueden hacer fertilizantes digamos, muy eficientes para un sistema de cultivo. Entonces, ya se han hecho pruebas, digamos, del manejo de estos desechos sólidos orgánicos que en determinado momento aumentan la productividad. Cuando hablamos, justamente hablamos de dos términos acá, hablamos de productividad y hablamos de producción. Pero dejémoslo ahí, lo vemos más adelante. Esto se refiere y solo que aquí dice que no están las secretas humanas ni los desechos animales. Están como ve, tenemos los desechos sólidos inorgánicos, considerados generalmente que no causan ningún impacto ni son perjudiciales al medio ambiente. Alguien podría decir por ahí, bueno, que degradan el valor estético, pero en determinado momento desechos inorgánicos que muchas veces ciertos plásticos podríamos mencionar como los cartuchos digamos, de las computadoras que en determinado momento el plástico queda como desecho inorgánico, pero a la par, si en determinado momento son incinerados, la cantidad o el resto digamos, de tinta que ha quedado, digamos, en los cartuchos, justamente van a causar impactos al ambiente. ¿Mm? Incluso esos malos olores que genera. Muchas veces cuando estamos quemando un plástico sentimos no el olor normal del plástico, nos sentimos otros olores que se siente que digamos que el plástico está despidiendo, pero eso normalmente es digamos, la pigmentación o el resto, o contaminantes o otros, digamos, dispositivos que en determinado momento lleva el desecho sólido inorgánico y que en determinado momento va a contaminar la atmósfera, ¿no? Esos son los malos olores que nosotros sentimos en determinado momento, los desechos de los químicos que lleva ese desecho inorgánico. Aquí tenemos los desechos sólidos generales, que digamos entre los inorgánicos tenemos los desechos, está el cartón, el vidrio, el cristal y otros, incluso las gomas, incluso algunos cueros que se pueden descomponer, los trapos, algunas fibras, algunos desechos que justamente son interesantes dentro de la parte de reciclaje que puede ser útil para irlo reciclando. Aquí ya vemos otros desechos dentro de los mismos desechos inorgánicos, ¿verdad? Los petros son piedras, rocas, escombros, demoliciones o restos de construcciones que en determinado momento ya no los utilizamos, que nos pueden servir para rellenos en algunos lugares. No en zanjones que muchas veces donde corre, digamos, sea para evacuación de aguas pluviales. Recordemos que el agua en las áreas digamos, en la época lluviosa, va buscando su cauce. Y si esas áreas, esos zanjones han sido rellenados, normalmente justamente el agua va, como ya tiene su cauce, va a salir por esos lugares y va a arrastrar todos los desechos que nosotros hemos tirados en un zanjón, hemos depositado en un zanjón.
Los desechos industriales es otra digamos, de los desechos en determinados momentos inorgánicos que va a cambiar, dice aquí, en función de la tecnología, de su proceso productivo y la calidad de materias primas o productos intermedios que podríamos tener con propiedades físicas y químicas diferentes, ¿verdad? Vean ustedes, dentro de estos desechos podríamos encontrar la misma situación de los textiles, o sea, las tintorerías, podríamos mencionar en este momento, ¿verdad? Tintorerías, máquinas de, digamos, o maquinarias de situaciones, digamos, de nuestros mismos vehículos también, que en determinado momento son desechos que sacamos de los vehículos y dónde los depositamos, ciertas gomas, ciertos cueros para curtir, y recordemos que cuando estamos curtiendo el cuero, estamos agregando ciertos químicos, ciertas pigmentaciones al cuero para poderlos curtir. ¿M? El petróleo, la misma situación alimenticia, incluso la generación de energía eléctrica, el transporte digamos, el transporte agrícola. Dentro de estos hechos industriales podríamos tener el caucho también, los desechos del caucho, las plantas ajonjolineras también, cuando, digamos, hay que recordar que el caucho también genera. Dentro del látex tenemos el látex y tenemos el caucho. Podríamos decir que en determinado momento hay empresas que manejan solo látex y hay empresas que manejan látex y caucho y hay unas que manejan solo caucho. Las plantas ajonjolineras también, los desechos. Y recordemos que algunos químicos que se utilizan, digamos, en algunos procesos de las plantas ajonjolineras está la soda cáustica, lo utilizan los ingenios también. Aunque alguien podría decir, mire, pero en algunas medidas utilizan a tal que es un producto químico, que es un producto natural y que realmente puede mejorar, incluso mejorar algunas estructuras digamos, del área donde esté corriendo, o puede servirnos, digamos, para utilizarlos en algún momento, digamos, como el sulfato de aluminio, podríamos mencionar un caso que nos puede servir, incluso nos puede servir para generación de nubes, como nos puede servir para tratamiento de aguas, del agua que consumimos, el agua que se capta en algunos lugares. Y no digamos los ingenios, ¿va? Porque en alguna medida los desechos de los ingenios pueden ser reutilizables. Incluso la misma cachaza que sale puede servir como a plantas de cogeneración de energía eléctrica. Entonces, vamos dando algunos usos. Todo es que nosotros vayamos viendo la utilidad que tenemos digamos, de los desechos que estamos produciendo dentro de una industria. Las sustancias de materiales u objetos generados en una actividad. Vean, estos son, cuando hablamos de desechos peligrosos, es otra de las actividades, digamos, de los desechos inorgánicos, que normalmente podríamos decir que los desechos hospitalarios que en alguna medida no deberían de ir a los rellenos sanitarios, en un área de botadero de basura, sino que realmente hay empresas que se dedican a la recolección de los desechos hospitalarios y son conducidas o son trasladadas, mejor dicho, algunas áreas donde realmente necesitan una fuente de energía y que realmente tienen podríamos decir, sus filtros atmosféricos para evitar la contaminación del medio ambiente, la contaminación atmosférica, podríamos mencionar en este caso. Acá hablamos justamente de lo del tratamiento de los desechos, vamos a ir cayendo en algunas situaciones ya, digamos, el tratamiento de la basura. Es la modificación de todas las estructuras de los desechos sólidos. Su objetivo principal es reducir su nocividad, o sea, el impacto, no solo a nosotros como seres humanos, sino a todos, a todo nivel, ambientalmente y a la par de todos los ecosistemas. Controlar su agresividad ambiental y facilitar su gestión, facilitar el manejo, en pocas palabras, digamos, del manejo de los desechos sólidos. Una de las cuestiones que podríamos mencionar, a veces se comenta en cuestiones de, digamos, de situaciones éticas, ¿va? Incluso lo menciona Sabater y, digamos, en alguna medida, facilitarnos la vida o facilitarle la vida, digamos, algunas autoridades para que realmente el manejo de los desechos sea mucho más fácil para ellos. ¿Sí? Entonces, recordemos que en cuestiones si hablamos de cuestiones de ética, estamos hablando de que, digamos, desde el punto de vista de conciencia, como seres humanos, cómo colaboramos con la MUNI, cómo nosotros podríamos incluir nuestro granito de arena, lo estamos viendo desde el punto de vista ético. Ahí estamos diciendo, yo debo de colaborar con la, debo poner mi granito de arena, ¿va? Entonces, ahí es el grado de pensamiento es cierto que tenemos, si vemos algunos lineamientos, tenemos lineamientos establecidos para el, digamos, para el manejo de ese suelo. ¿Cuántos en determinado momento cumplimos? Solo el hecho de pensar que la basura nos contamina en la esquina, solo es ahí justamente nos está llamando a la reflexión de que algo deberíamos de hacer para manejar estos desechos sólidos. En algo deberíamos de colaborar para que estos desechos sólidos sean manejados de la manera más adecuada.
En algo deberíamos de colaborar para que las autoridades encargadas del manejo de los desechos sólidos les sea mucho más fácil reciclarlos, manejarlos para en áreas de composteras. Aquí hablamos de algunos métodos de tratamiento de los desechos sólidos. Miren, es un poco complicado estos tres métodos que mencionamos acá y que al final concluimos cuál es el mejor. ¿Sí? Veámoslo. El vertedero a cielo abierto. Dice que es el lugar en la disposición de digamos, en el cual se colocan los desechos sólidos sin ningún manejo, sin ningún tratamiento, que es sinónimo de botadero o basurero. Aquí no tenemos ningún manejo de los desechos sólidos. Aquí la basura la depositamos y en esto, digamos, en este tiempo, podríamos, en la época de verano, en la época seca, esta basura se va descomponiendo, en determinado momento se va calentando y produce un incendio. Entonces, justamente, pero es por todos los químicos que lleva, por eso un grado de calentamiento, y ese grado de calentamiento está produciendo no es más que el sulfuro de hidrógeno que nos está llegando a un grado de putrefacción y ese grado de putrefacción está produciendo ciertos gases y los gases que produce realmente producen los incendios dentro digamos, entre un vertedero a cielo abierto. Recordemos que en un vertedero a cielo abierto está todos los desechos, digamos, hay plástico, hay papel y todo, y los materiales más susceptibles son los que van a producir el incendio dentro de un vertedero a cielo abierto. O sea, no hay ningún manejo. En el segundo término tenemos el relleno o vertedero controlado. Esto es un poco, podríamos pensar entonces, qué es un basurero, qué es un vertedero a cielo abierto, porque aquí justamente estamos manejando la basura, pero en determinado momento alguien mira que tanta basura que llegó le va a prender basura, o sea, lo vamos a controlar prendiéndole fuego. Recordemos que al hecho digamos, de incendiar un relleno sanitario o un botadero de basura, estamos contaminando la atmósfera también, estamos contaminando por el hecho de quemar la basura en determinado momento, vamos a contaminar algunas fuentes de agua, vamos a contaminar el suelo y por pura lixiviación vamos a contaminar digamos, el manto freático o algunas pequeñas venas que corren debajo del suelo. Aquí un vertedero controlado dice que no cuenta con las condiciones propias o las condiciones mínimas para un relleno sanitario. Entonces, podemos compatarlo, pero es mínimo lo que estamos haciendo. No estamos estableciendo un verdadero relleno sanitario. Y justamente aquí tenemos la tercera categoría, que es el relleno sanitario propiamente dicho, que aquí hablamos de es la técnica de disposición final de los desechos sólidos aquí en el suelo. Yo creo que el término está un poco más utilizado porque es en el lugar adecuado, en el lugar donde están establecidos todas las medidas, toda la infraestructura para manejar los desechos sólidos, ¿verdad? Que no cause ninguna molestia en la salud, tanto en la salud, riesgos y salud del ser humano, que no perjudique al medio ambiente durante la operación y ni después de terminado el proceso, que es lo complicado, podríamos decir. Este método consiste en el recubrimiento diario de la basura con ciertas capas de tierra. Eso, cuando hablamos acá, estamos hablando en determinado momento digamos, de áreas de compostera que le vamos colocando ciertas capas de tierra y quizá en alguna medida le vamos agregando cal para evitar los malos olores que generan y que realmente podamos obtener compost de buena calidad. Aunque aquí podríamos mencionar también las áreas de sacrificio, que son áreas que van a quedar y que no se van a poder aprovechar digamos, del resto de residuos sólidos que estamos manejando. Pero esto normalmente todos deberíamos de colaborar, deberíamos de poner nuestro granito de arena, deberíamos ser conscientes con nuestras autoridades, como seres humanos, y no con nuestras autoridades, sino con nosotros como seres humanos, con nosotros mismos. Dice que el relleno sanitario es la técnica adecuada para el tratamiento de los residuos sólidos. Aquí presentamos lo que veíamos anteriormente, las fases, la generación, el almacenamiento, la limpieza, el transporte y justamente que era lo que hablábamos anteriormente, el tratamiento y disposición final. En el tratamiento ya veríamos los tres métodos para manejar la basura. Alguien va a decir por ahí, mire, los dos métodos anteriores no son los adecuados. El método más adecuado es el relleno sanitario, que es, digamos que la técnica más adecuada para manejar un relleno sanitario. Dentro de un relleno sanitario vamos a tener el control justamente de la proliferación tanto de vectores, roedores, el manejo de los gases. Vean, es una de las situaciones que podríamos, ya lo mencionamos anteriormente, que podríamos obtener incluso metano digamos, del mismo tratamiento de los desechos sólidos y los lixiviados con el fin de evitar la contaminación del ambiente, la salud y ecosistema. Lo mencionamos los ecosistemas, pues el ecosistema es muy amplio el término, ¿verdad?
Si yo estoy a la par de un relleno, estoy a distancias a un relleno sanitario, soy el ecosistema ser humano. Si en determinada área hay un área digamos, de ganado y todo, estamos protegiendo el ecosistema pecuario. ¿Sí? Y si en determinado momento hay un recurso hídrico, estamos hablando del ecosistema hídrico. Entonces, no solo el ecosistema hídrico, sino la fuente, el manto freático que está, digamos, como todo el agua que podemos aprovechar. Solo pongámonos todos al hecho de reflexionar y pensar que justamente el agua que consumimos, justamente en la actualidad, es del manto freático. Entonces, debemos de colaborar para reducir la contaminación por lixiviación del manejo de desechos sólidos. La otra situación es el manejo de los desechos orgánicos en áreas de compostera. Ya lo mencionamos antes, ¿cómo lo podemos manejar? Puede ser con bucay, podríamos hacer lombricompost, o podemos establecer en alguna medida ciertas capas, podríamos mencionar, para generar materia orgánica. Para esa materia orgánica nos va a servir muy eficiente en los suelos. Todo es que nosotros lo sepamos aprovechar. Todo es que podamos no solo aprovechar, podamos generar en los rellenos sanitarios, se puedan generar la materia orgánica que necesitamos en las áreas de cultivo. En algunos lugares van a decir, mire, va a depender del tipo de cultivo. Alguien va a decir, pues, algún agrónomo va a decir, bueno, va a depender del tipo de cultivo para poder, digamos, alimentar el suelo, poder ese compost agregarlo al suelo. ¿Sí? Entonces, vamos manejando estos desechos sólidos de acuerdo a los requerimientos nutricionales de que la planta necesita. Entonces, vean, justamente, eh, cada vez que nosotros reflexionamos y pensamos, justamente decimos qué vamos a hacer con nuestros desechos. Recordemos que el manejo de los desechos sólidos, el problema de los desechos sólidos no es solo digamos, de una área, sino realmente es de a nivel, podríamos decir, a nivel mundial. Hay ciertas áreas, ciertos países que se tienen problemas por el manejo de los desechos sólidos. ¿Sí? El manejo de los desechos sólidos inorgánicos, que era lo que mencionaba anteriormente. Ese es otro de los elementos interesantes que tenemos. ¿Cómo vamos a manejar esos desechos inorgánicos? ¿Va? Que al final pueden generarlos una fuente de ingreso, pueden ser reutilizables de nuevo, digamos, dentro del medio en el cual digamos, nos desenvolvemos, para el cual, y eso va a hacer que en alguna medida se reduzca. La incógnita es, podríamos establecer tantos áreas de reciclajes, digamos, de los desechos inorgánicos, pero nosotros debemos de colaborar también para reducir la cantidad de desechos inorgánicos para que realmente sea mucho menor en las áreas del manejo, en las áreas de disposición final. Dice que el relleno sanitario es el único admisible que no presenta, que no debería de presentar molestias y peligros para la salud del ser humano, al medio ambiente y a los ecosistemas. Mencionamos acá los ecosistemas, que es muy amplio el término, lo volvemos a decir de nuevo. Las áreas de compostación es el proceso, digamos, por pura reacción de microorganismos. Incluso hay microorganismos eficientes, aquí no lo mencionamos, pero hay microorganismos eficientes que en determinado momento podrían colaborar en la descomposición de la basura. ¿Va? Y dentro de los agrónomos, alguien de los profesionales podría mencionar, miren, no hay una relación carbono-nitrógeno ahí, porque si nos ponemos a analizar la cantidad de materia orgánica seca que muchas veces van en las áreas, digamos, en los campos, justamente la cantidad de materia orgánica es mucho menor y la cantidad de relación carbono-nitrógeno, ahí, digamos, el carbono es mucho menor y el nitrógeno es mucho menor, es mucho menor. Uno es mayor y el otro es menor. El carbono es mayor y el nitrógeno es menor. ¿Qué necesita el fertilizante para, digamos, la materia orgánica para descomponer? Necesita cierta cantidad. A veces hablamos de una relación de 1:14, ¿verdad? Entonces, ese es, estamos diciendo cuánto justamente de nitrógeno necesitan los desechos, o digamos, la cantidad de carbón que tienen los desechos orgánicos para poderse descomponer. Y que es un mejorador de los suelos, ¿verdad? La obtención de un valor comercial de los desechos de los desechos orgánicos. Y finalmente llegamos a la disposición final de los desechos sólidos, que es un lugar controlado, que es un lugar adecuado, el lugar donde se dispone definitivamente de los desechos. Justamente estamos generando compost, son las instalaciones con condiciones higiénicas, sanitarias y ambientales, con protección y con seguridad. O sea, que cuando hablamos de protección, quiere que no cualquiera va a ingresar a un manejo a un relleno sanitario. Recordemos que es un poco complicado, no todos pueden ingresar, y la seguridad del personal que está, digamos, manejando los desechos sólidos. La legislación vigente, digamos, en el momento que se está estableciendo un relleno sanitario.
Dice que el relleno, digamos, el relleno sanitario es una obra de infraestructura que involucra varios procesos de ingeniería para su disposición final, para controlar y minimizar los impactos ambientales a través de la compostación, compactación e infraestructura. Los sitios de disposición final de los desechos no peligrosos es el relleno, digamos, es el relleno sanitario. Aquí estamos justamente cuando estamos hablando del relleno sanitario, estamos hablando justamente de un sistema de gestión integral de los desechos sólidos comunes. ¿Sí? Vamos separando otro tipo de desechos, y ya lo mencionabas anteriormente, desechos sólidos inorgánicos de las industrias, es otro momento que podríamos hablar de los desechos sólidos inorgánicos de las industrias, ¿verdad? Que es un poco complicado, y que las industrias normalmente le buscan las alternativas para evitar que esos desechos vayan a parar digamos, a algunas fuentes de agua. Sí, cuando hablamos fuentes de agua, algunos ríos, algunos nacimientos, que normalmente son aprovechados río abajo o aguas abajo, son aprovechados por algunos otros ecosistemas como el ganado, para riego también. Entonces, vean justamente cómo podemos aprovechar y cómo podemos reducir la cantidad de, digamos, de materia orgánica o desechos que van a parar digamos, algunos cuerpos de agua. Aquí vamos a hablarnos de desechos orgánicos acá, incluso está la misma pulpa de café que se puede obtener un buen compost a través de un sistema del manejo de descomposición con lombricompost, que puede ser, que es muy rico para, digamos, como abono orgánico, digamos, en las plantas o algunas fincas para, digamos, para generación o como fertilizante orgánico, ¿sí? Ahí estamos hablando de un compostaje adecuado con un fertilizante orgánico para una plantación adecuada. La planta responde muy bien y ya se han hecho pruebas, incluso lo han hecho en papaya y han visto que, digamos, el resto de pulpa a través del sistema del lombricompost va generando muy buenos rendimientos. Y anteriormente hablábamos de productividad y producción. La productividad es, le podríamos decir, reducir la cantidad de gastos en determinado que utilizamos para producir, pero eso no quiere decir que se merme la producción, sino que queremos aumentar la producción. Y esto lo podemos lograr a través de un relleno sanitario y el sistema de compostaje. Estamos hablando de las áreas de recuperación acá, de las tres R's. Alguien va a decir aquí, miren, no son tres R's, sino son cuatro. Es la actividad relacionada con la obtención de materiales secundarios para su reciclaje o reutilización. Aquí tenemos el reciclaje, que es el proceso de recuperación de los materiales de los desechos sólidos. Se separan, se recogen, se clasifican, se almacenan en lugares adecuados para su industrialización y utilización nuevamente, digamos, como fue en su originalidad. El reuso es el retorno de un bien o producto corriente a la actividad económica para ser reutilizado o para ser utilizado exactamente, digamos, como era antes. Solo que hay de material, digamos, de reuso, de reciclaje. La reutilización es la capacidad o el producto o el envase de ser usado en más de una ocasión, o sea que en determinado momento, digamos, algunos plásticos lo podemos reutilizar o tenemos de tener, digamos, aquella intuición de que esos materiales los podemos reutilizar y no lo podemos desperdiciar en algún momento. Si en algún momento nos sirve un plástico, un vaso y todo, hay materiales que normalmente lo utilizamos una vez, pero si nosotros lo utilizamos, podemos reutilizarlo nuevamente. Entonces, la reutilización es un material, ¿sí? Y que fue hecho en determinado momento, pero que nosotros lo usamos una vez y que ya no lo desechamos y lo tiramos, digamos, como que ya no tiene ninguna utilidad y lo podemos reutilizar. La otra es reducir la cantidad de basura en determinado momento, hablamos de desechos inorgánicos, ¿va? De los productos o desechos inorgánicos que utilizamos, el reuso, reduce y recicla. Y hablamos de la reutilización de ciertos productos también. Entonces aquí vemos este pequeño esquema en el cual los desechos los estamos utilizando, o sea, una de las medidas, una de las alternativas anteriores que mencionábamos, digamos, reducir la cantidad de desechos inorgánicos como bolsas, ciertos plásticos que utilizamos que no nos son útiles. Y otra es que los desechos inorgánicos, los desechos orgánicos que en determinado momento producimos en nuestras casas, podemos, si tenemos terreno, lo podemos incluir dentro del sistema productivo de nuestro terreno. Vean dos cosas interesantes. Ahí estamos reduciendo la cantidad, uno de desechos orgánicos, del otro de la cantidad de desechos inorgánicos.
Aquí veamos una de las cuestiones interesantes acá que platicamos es el manejo, la gestión participativa. ¿Cuánto participamos nosotros dentro para el establecimiento de un relleno sanitario? ¿Sí? La participación comunitaria, el COCODE, las municipalidades, los comités, organizaciones del área donde se va a establecer el relleno sanitario. ¿Sí? Ahí es donde nosotros deberíamos de poner nuestro granito de arena. ¿Cuánto colaboro yo para que realmente ese relleno funcione? ¿Mm? Otra de las acciones interesantes, como inciso B, tenemos la educación y la comunicación, ¿sí? Del relleno sanitario, dirigido a todos los sectores. Yo voy a sociabilizar el área donde voy a establecer el relleno sanitario, a todos los sectores, y un plan de educación para que todos sepamos cómo manejar nuestros desechos sólidos y que en esa área donde se esté disponiendo el área final de los desechos realmente se reduzca y que nos sea mucho más fácil el manejo. Y la otra es establecer programas de higiene y seguridad ocupacional, o sea, a la par que tenemos un relleno sanitario, los operadores del relleno también necesitan un programa de higiene, necesitan un área donde exista un comedor. Es cierto que estamos ubicados en un relleno sanitario, pero se debe establecer un programa de higiene y salud ocupacional dentro de todos los que están manejando todo, porque no es solo dos, tres personas, sino realmente es una cantidad de personas que hacen manejar un relleno sanitario. Y alguien podía decir, mire, mientras menos la ciudad sea más pequeña, el relleno, digamos, la cantidad de basura es mucho más fácil de manejar. Diríamos que sí, pero si, digamos, si es una ciudad grande y todos colaboramos, todos ponemos nuestro granito de arena, también a las autoridades encargadas del manejo de los desechos sólidos, también le va a ser mucho más fácil y van a poderlos manejar. Pero algunas situaciones interesantes, algunos problemas que tenemos con el manejo de los desechos sólidos, dice que la falta de voluntad, o sea, de lineamientos, cómo debemos, no es una cuestión política, sino de lineamientos de cómo podemos manejar nuestros desechos sólidos, los impactos a la salud, los impactos al medio ambiente y al paisaje, que es lo primero que nos llama la atención, "Ay, este basurero". Solo el hecho de pensar que la basura está tirada en algún lugar, en la carretera, a la orilla de un río, justamente nos estamos contaminando de una manera cíclica. O sea, nuestra mente está accionando, está diciendo qué basura, quién vino a tirar su basura, y más en algún momento que digamos esa basura, qué mal olor de la basura, ese olor que nos genera, ya eso nos está produciendo una contaminación mental. Y la falta de conciencia, todos no somos conscientes, ya lo mencionamos anteriormente, la conciencia, la educación, la participación pública, digamos, dentro de la actividad del manejo de los desechos sólidos, la falta de rectoría y coordinación y reglamentación y monitoreo de las áreas de compostaje, las áreas de la disposición final, que es el relleno sanitario, la debilidad en la aplicación de las sanciones y el cumplimiento de los reglamentos. Muchas veces, vean, justamente si leemos estas situaciones, lo último que estamos, los últimos dos, estamos diciendo justamente el tiempo que nos estaban generando anteriormente, que el reparar los desechos de primarios y secundarios, que va a entrar en vigencia el 11 de febrero de 2025, o sea, tenemos tiempo, ahí debemos ser conscientes y debemos de colaborar. La otra es que nos están dando tiempo para reglamentar, ¿sí? Para ver cómo vamos a manejar y tener ese reglamento y cómo manejar nuestros desechos sólidos, ¿no? Vean, esas dos últimos son interesantes para nosotros y que deberíamos de colaborar nosotros con nuestras autoridades. La otra es falta de financiamiento. Recordemos que el hecho de establecer un relleno sanitario no nos va a dar cierta cantidad de dinero, sino necesita su buena inversión desde el momento de la planificación. Podríamos decir, el momento que estamos seleccionando el sitio, la planificación, el diseño y posteriormente ya viene digamos, la estructura del manejo de cada una de las fases del relleno sanitario. No vamos, normalmente estamos hablando de que desde el momento que tenemos todas las áreas, el equipo que se va a tener dentro del relleno sanitario. Tal vez en alguna de ellas nos olvidamos, dentro de ese equipo está, incluso nosotros como seres humanos somos los entes generadores, somos los entes que en determinado vamos a hacer que el equipo funcione. Si nosotros podemos tener el mejor equipo, digamos, de tratamiento, pero si el ser humano no está capacitado, el ser humano no apacha ningún botón, justamente puede ser tan sofisticado y tan computarizado que no va a funcionar. Necesitamos que ese ser humano esté capacitado para poder manejar los desechos sólidos.
para poder manejar toda esa planta digamos, del sistema de tratamiento de los desechos sólidos. La otra es la adecuada disposición de los desechos. Normalmente están a los ríos, la orilla de carreteras, de barrancos, que era lo que mencionábamos anteriormente. Sistemas de información insuficiente para la población, incluso para las autoridades encargadas, los costos de inversión con la gestión de índices de pobreza. Vean, es otro de los elementos interesantes, ¿verdad? Justamente, cuánto podemos nosotros, a ver que hablamos, cuánto nosotros podemos pagar realmente para que realmente el relleno sanitario funcione de una manera adecuada. Débiles procesos de sistematización, separación y recuperación de reciclaje. Justamente aquí estamos diciendo que en alguna medida, digamos, no se tiene la cantidad de recursos, o sea, no está bien establecido el sistema de separación de cada una de las áreas dentro de un relleno sanitario y los centros de acopio. ¿Ven? Entonces, para ir mencionando lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Otros datos técnicos acá a nivel, podríamos mencionábamos, yo creo que unos datos técnicos lo mencionabas en nivel de Guatemala, aquí mencionamos algunos datos técnicos en nivel mundial que nos llama la atención, ¿no? Estos datos técnicos no son justamente de un área, sino son a nivel mundial. Dice que el Banco Mundial estableció que cada guatemalteco genera 0,47 kilogramos de basura diaria. Somos aproximadamente, en el país de que somos aproximadamente 17 millones, estamos generando 7.990 toneladas diarias de basura. ¿Sí? Anualmente estamos generando 2.916.350 toneladas de basura. Ya nos imaginamos la cantidad de basura que estamos generando al año. ¿Cuánto de esta basura la podemos tratar? ¿Cuánto de esta basura la tratamos? ¿Cuánta de esta basura reciclamos? Dice que los vertederos municipales autorizados en su mayoría no cuentan con la infraestructura necesaria. Esto lo está diciendo, digamos, el Banco Mundial de la Salud. Dice que los vertederos están mal ubicados en basureros clandestinos, ya lo decíamos, en cuerpos de aguas, en orillas de ríos, en orillas de barrancos. Las autoridades municipales y diversas autoridades, ¿no? Eso es un dato muy interesante porque tanto las autoridades municipales y otras organizaciones y, digamos, entidades del Estado están trabajando conjuntamente en la búsqueda de soluciones para abordar o para, digamos, darle tratamiento a los desechos sólidos que generan. Otra de las situaciones interesantes del Banco Mundial dice que el 11 de agosto de 2023 se otorgó la prórroga, ya lo habíamos mencionado anteriormente, para que nosotros vayamos aprendiendo, digamos, podríamos decir, el manejo del reciclaje de los desechos orgánicos, inorgánicos. Tenemos tiempo para aprender, pero no esperemos que llegue hasta ese momento para que nosotros, digamos, aprendimos, sino comencemos ya a establecer, a apoyar a nuestras autoridades, ¿sí? Otro de los datos interesantes acá a nivel mundial es que el 8 de marzo de 2023 la Municipalidad de Guatemala, un dato general, ¿va? Firmó un acuerdo con la corporación, con la Fundación de Ocean Cleanup, digamos, para reducir, el objetivo es reducir la alta contaminación o el plástico que va a parar y que produce gran impacto al río Motagua. Vean ustedes la cantidad de desechos inorgánicos o de plástico que va a parar digamos, al río Motagua en Guatemala. Son datos del Banco Mundial. Según la PNUD en el 2021 dice que el reciclaje nos permite abordar de manera sustancial, ¿sí? Vean, estamos tratando. ¿Cuánto dice que por cada tonelada, la PNUD dice por cada tonelada de papel que reciclamos, estamos salvando 17 árboles y un 50% del agua, del recurso agua? Luego lo recordemos, estamos hablando, si nos ponemos ya a hacer un análisis o una reflexión de la cantidad de árboles que subimos por la cantidad de papel que utilizamos, que reciclamos en determinado momento, estamos hablando cuántos estamos conservando el ecosistema bosque. Y el agua, la cantidad del 50%, estamos diciendo que cuánto estamos preservando, estamos salvando, o estamos diciendo que esa agua que consumimos sea la más potable, sea la adecuada para nuestro organismo. Vean, es un análisis que hacemos de los, digamos, digamos, de los datos que tenemos. Ya lo mencionábamos anteriormente, muchos datos, para qué nos pueden servir, qué podemos reutilizar y qué podemos, digamos, obtener de los desechos de un relleno sanitario. En las áreas de recuperación, hablamos de recuperación y reciclaje. El 9 de agosto de 2021 se aprobó el acuerdo, vean, el acuerdo 164-2021, y que en el artículo 1 del reglamento enmarca establecer las normas, tanto sanitarias y ambientales, que deben aplicarse para la gestión, podríamos decir, la gestión integral de los desechos sólidos comunes.
Entonces, justamente este reglamento ya fue creado y está a nivel mundial, que sabemos que tenemos digamos, un reglamento sobre el manejo de desechos sólidos. En este reglamento, el 164/2021, hay una serie digamos, de requisitos o ítems o términos, digamos, de referencia que se deben de llenar para establecer un relleno sanitario, zonas de cierre, áreas de manejo digamos, de compostación, tiene áreas, digamos, de centros de acopio de manejo de desechos sólidos y todo, una serie de lineamientos, una serie de términos de referencia, mejor dicho, para manejar los desechos sólidos, ¿sí? De una manera integral. Dice la PNUD, nos comenta que en el año se recolecta en el mundo, se estima que es 11.200 millones de toneladas de residuos que se recolectan. De esa cantidad que se recolecta, dice que el 5% contribuye a las emisiones de gases del efecto de invernadero. Ya vean ustedes de la cantidad de basura que estamos generando, cuánto de ello se genera que propician el efecto de invernadero. Solo pongamos a ver qué gases son los que producen el efecto de invernadero, ¿sí? Está el dióxido de carbono, está el monóxido de carbono, está el metano, está también digamos, el ácido sulfúrico, el sulfuro de hidrógeno, también muchos contaminantes que el tiempo que tardan en llegar a la atmósfera van destruyendo ciertas capas. Recordemos que toda esta contaminación de gases del efecto invernadero nos vienen a repercutir, digamos, en el sistema Tierra. Todos esos cambios, recordemos que ahora los tiempos ya no se marcan como se marcaban antes, que comenzaban a llover a finales de abril y se establecían lluvias muy espaciadas que nos propiciaban establecer ciertos cultivos para obtener, digamos, en ciertos meses del año, obtener producción. Ahora ya no sucede eso, sino que realmente tenemos que esperar la época lluviosa. Y no, si nos ponemos a pensar con estos datos que tenemos, cuándo son los efectos del niño y la niña que nos están, los efectos de los gases del efecto de invernadero están haciendo que la atmósfera cambie y que eso, la repercusión sea sobre la Tierra. Entonces, antes nuestros antepasados pensaban que cuando se calentaba el mar digamos, en el sur de allá por las costas del Ecuador y todo, se marcaba que el año entrante iba a ser los efectos de la niña y el niño, van a ser años lluviosos o años secos. Justamente la teoría nos dice que los efectos del niño pueden ser de cada 2 a 5 años, ¿sí? Se puede marcar. Pero recordemos que los efectos del niño ahora se ha rompido ese esquema, sino que a veces cada años consecutivos nos vienen a afectar. Desde 2016, de 2013 a 2016, los efectos del niño fueron mucho más severos. En el 2016 fueron los más severos de los efectos del niño, ¿sí? La sequía en la época de la canícula se prolongó hasta 2 meses y medio. Entonces, esos son los cambios que se van dando por los efectos de invernadero que nos hacen recopilar y reflexionar sobre los gases que producen, digamos, un relleno sanitario, como es un vertedero a cielo abierto. Dice acá la generación de energía, una situación de los Estados Unidos, dice que por cada 10 toneladas de basura que están en los vertederos, que están en un vertedero, 1 metro cuadrado de suelo se pierde, que eran utilizables por cada tonelada de basura. Estamos hablando justamente, si decimos acá, estamos hablando de un vertedero a cielo abierto o un vertedero controlado que no tiene las condiciones mínimas para poderlas manejar. Y esto está haciendo, dice que todos estos materiales, el hecho del bajo uso de los materiales reciclables está acelerando el agotamiento de los recursos naturales, que era el dato que mencionábamos anteriormente de papel, si se recuerdan ustedes, papel y la cantidad de agua. Estamos agotando los recursos naturales, tanto en la cantidad de árboles como la cantidad de agua, y estamos generando, quizá en determinado momento estamos contaminando nuestras fuentes. Según el Banco Mundial, y la ONU dice que del 20 al 30% del presupuesto, digamos, en todas las ciudades del mundo ya están enfocados en el manejo de los desechos, ¿sí? Pues este valor podría ser mucho más alto si realmente en algunos lugares dice que no se tienen ni siquiera las mismas condiciones de recolección, ni destino, ni tratamiento. O eso nos quiere decir que para establecer un relleno sanitario tiene que tener se debe tener todas las condiciones ideales para que realmente se pueda manejar y no que un relleno sanitario al final se convierta en un botadero de basura o un relleno de un botadero de basura controlado, que nos es difícil de manejarlos adecuadamente. Se estiman que unos 40 millones de dólares garantizan la universalidad. O sea, ¿cómo vamos a, digamos, solo imagínense la cantidad de dinero que se tiene que utilizar para que realmente todos estemos, que se pueda utilizar o que podamos establecer rellenos sanitarios de manera adecuada.
Solo si estemos conscientes, no establecer un relleno, o sea, solo que estemos conscientes, como que dijéramos, nos eduquemos para manejar, digamos, nuestra basura dentro de un relleno sanitario. Los países, aquí es un dato muy interesante, incluso estamos nosotros también, está África, el sudeste de Asia, que tienen problemas con el manejo de los desechos sólidos. Y no estamos incluidos nosotros en América Latina. Dice que en los últimos 30 años el total de residuos sólidos en el mundo es mayor o fue mayor a la cantidad del crecimiento de la población. Este dato creo que lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Estamos generando mucho más basura que la población, que la tasa de crecimiento de la población. Aquí hablamos de una situación, vamos dejando, digamos, un dato digamos, del manejo de los desechos sólidos. Ahora hablamos del instrumento ambiental que se debe de presentar. Según el listado taxativo, en la actualidad de 402/2021, dice que debe cumplir con los términos de referencia para establecer un relleno sanitario, ¿sí? Está en categoría B2 y debe cumplir con los términos de referencia, que esto está establecido, digamos, lo marca el 164/2021. Un estudio de suelos, de la infraestructura, un estudio hidrológico para ver las cuestiones de los mantos freáticos, un estudio del sistema de tratamiento de aguas residuales, que debe llevar memoria de diseño manual de operación del sistema de tratamiento. Todo esto debe ir firmado por un sanitarista. El sanitarista es el profesional encargado de diseñar el sistema de tratamiento que requiere un relleno sanitario. En este caso es el relleno sanitario, ¿verdad? Pero si hablamos de otro tipo de actividad, también el manejo de aguas residuales, el ingeniero del sanitarista debe firmar los planos del sistema de tratamiento que va a dar valga la redundancia, el tratamiento de las aguas residuales. Cumplir con el aval del Ministerio de Salud, tener el aval del COCO de vecinos de la localidad o algunas otras organizaciones que estén dentro del área. Y si el área está dentro de un área protegida, debe tener la opinión o la aprobación del CONAP. Bien, son requisitos que se deben cumplir. Para ir terminando, ya hablemos de unos datos de la ciudad de Quetzaltenango, así, digamos, a grosso modo. Esos son fuentes de la unidad de manejo, de la unidad de residuos sólidos de la MUNI de Quetzaltenango. Se estima que la generación de residuos sólidos comunes en Quetzaltenango son de 33.475.41 toneladas por año, en una población de 170.926 personas. Este dato que está abajo tal vez les sirve a ustedes para tener una relación de la cantidad de población y la cantidad de desechos sólidos que se genera con el dato, con la velocidad que venía anteriormente. El día se estima que se recogen a cerca de 240 toneladas de basura en la ciudad. Al mes se estima que son 7.200 toneladas. De 25 toneladas que se recolecta, solo es, digamos, se reciclan 4.16%. Son reciclables. Al año solo reciclamos 300 toneladas. Solo veamos en el dato comparativo cuánto estamos reciclando y cuánto estamos aprovechando, ¿sí? Entonces, es una gran cantidad de basura. En la misma unidad, de la unidad de desechos sólidos, dice que se recolectan vidrios, cartón, plástico, de todo lo que se puede reciclar, que pueden ser aprovechados. La cantidad de basura que cada habitante genera, de 1.14 libras por día. Estamos hablando de 0.52 kilogramos al día de basura. Yo creo que, vean, son datos, digamos, en el manejo de los desechos sólidos que tenemos, en el cual nosotros debemos colaborar con todas las autoridades. Con todos, está salud, está la municipalidad, está la unidad, hay muchas organizaciones, lo mencionamos anteriormente, que también están preocupadas por el manejo de los desechos sólidos. O sea, y a la par que todas las entidades, todos estemos preocupados, nosotros como seres humanos también debemos de preocuparnos porque por reducir la cantidad de basura que va a parar a un relleno sanitario, para colaborar y hacer que no solo la sociedad, sino que realmente es una actividad conjunta en el cual todos colaboremos y que vayamos generando no solo una fuente de ingreso para poder manejar un relleno sanitario, sino que realmente nos sirva como en las áreas de compostaje, o para poder obtener un compost como una fuente de nutriente a los campos de cultivo. Yo creo que por acá nos vamos quedando. Ahí están, digamos, los datos interesantes digamos, del cultivo y yo creo que les vamos a subir una tarea, yo veo una pequeña tarea, unos datos interesantes que, digamos, unas pequeñas preguntas que ustedes podían contestar y podían decir en determinado momento qué haríamos nosotros con la basura.
O sea, hay muchas preguntas hay muchas interrogantes que nos preguntaríamos nosotros y que en determinado momento nos hace reflexionar y colaborar con nuestras autoridades. Y lo mencionamos anteriormente, lo mencionamos casi terminando, digamos, la plática y lo vuelvo a mencionar ahorita, cuánto mencionamos y como tarea y, digamos, les queda a ustedes, digamos, contestar esas interrogantes que les dejo. Yo creo que ha sido un gusto de poder platicar, haber dialogado con ustedes y gracias a la entidad que propició, hay, digamos, que les diera esta pequeña plática del manejo de los residuos sólidos. Ahí hay unas fuentes de, digamos, de dónde se obtuvo la información que, digamos, que se les presentó anteriormente. Yo creo que gracias a los ingenieros, a Plasco, que, digamos, que tuvo la amabilidad digamos, de presentarme y hacer la exposición, digamos, de la manera más adecuada. Gracias. Agradecemos al ingeniero Quemé su amplia exposición. Creo que ha sido un buen inicio para poder situarnos dentro de todo este bagaje de basura que mantenemos a nivel municipal, departamental y, por qué no decirlo, a nivel nacional. Entonces, vamos a estar subiendo más adelantito las tareas y que ustedes van a poder realizarlas y eso nos va a permitir ampliar estos elementos que nos ha ido trasladando el ingeniero Kemei. Muchísimas gracias.